Como habíamos estado viendo en la clase anterior, la entropía para situaciones en las cuales tenemos un sistema homogéneo donde no hay ni cambio de fase ni reacción química, se podía plantear en función de la temperatura y el volumen. Y entonces habíamos deducido la derivada de la entropía respecto a la temperatura, o volumen constante, como C sobre T, la derivada de la entropía respecto al volumen, como esta otra expresión, me parece la derivada de U respecto a B a T, que era poco complicada de manejar, pero habíamos visto también en la deducción de las ecuaciones de Maxwell cómo la derivada de la entropía respecto al volumen se podía igualar a esta otra derivada de P respecto a T a B, que es mucho más práctica, porque en un sistema generalmente uno tiene las relaciones entre presión, temperatura y volumen. Pensemos en un gas ideal, en la ecuación del gas ideal, pensemos en un gas de Van der Waals, también tenemos la relación entre las tres variables. Y en el caso particular, por ejemplo, de una fase condensada, entonces esa derivada se demuestra que es el cociente entre el alfa y el kappa, el coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de compresibilidad. Entonces, sabiendo estos valores de tabla para esa fase condensada, también se puede calcular la derivada. En consecuencia, la diferencial S nos quedaba como S sub sobre T, diferencial T, más la derivada de P respecto a T a B, diferencial B. Y nosotros podíamos calcular el cambio de entropía en estos sistemas particulares, sabiendo el cambio de temperatura, sabiendo el cambio de volumen, y después otros datos como el C sub B y esta derivada. Bien, hasta acá era donde habíamos visto en la clase anterior. Vamos a ver cómo esta relación nos permite calcular esta derivada de U respecto a B a T. La derivada de S respecto a B, habíamos visto que tenía se podía igualar a dos cosas, la derivada de P respecto a T o este otro término que incluye la derivada de U respecto al volumen. Entonces de aquí podemos despejar la derivada de U respecto al volumen, queda menos P más T, derivada de P respecto a T a B. Si hacemos un poquito de memoria, hay uno de los ejercicios del primer principio, creo que es un gas real, donde se da esta ecuación como un dato. Se dice que es una ecuación termodinámica. Bueno, esta ecuación surge de aquí. Y en el caso particular del gas ideal, podemos calcular cuánto vale la derivada de U respecto a B, ya que como P es nRT sobre B, entonces podemos calcular esta derivada de P respecto a T a B. Al derivar a volumen constante, el volumen se saca para afuera, y la derivada entonces nos queda igual a NR sobre B. Así que podemos sustituirla en la expresión anterior, nos queda derivada de U respecto a B igual a menos P más T por NR sobre B. Pero T por NR sobre B es P. O sea que al final lo que nos queda es que la derivada de U respecto a B a temperatura constante menos P más P, o sea, 0. Y así demostramos que para el gas ideal la derivada de U respecto a B a T vale 0 sin necesidad de acudir a aquella cosa que nos dio tanto trabajo, que era la experiencia de Joule. Bueno, acá está demostrado que más allá de los resultados de la experiencia de Joule, esta derivada para el gas ideal vale 0. Así como vimos que la entropía era una función de la temperatura y del volumen, y dedujimos la expresión correspondiente, podemos hacer lo mismo con la temperatura y la presión. La deducción no la vamos a mostrar acá, pero solamente vamos a mostrar los resultados. Para la derivada de entropía respecto a la temperatura a presión constante, se deduce que eso es igual al C sub P dividido T, que es muy análogo a la derivada que habíamos visto, pero a volumen constante. Para la derivada de entropía respecto a la presión a temperatura constante, se encuentra que se puede deducir que la expresión es esta que tenemos acá, donde aparece la derivada de entalpía respecto a la presión a temperatura constante. Pero por Maxwell, esa misma derivada se puede encontrar que es igual a menos la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Esto hace que sea más fácil de calcular, porque acá tenemos nuevamente la presión, la temperatura y el volumen relacionados,
Si tenemos la ecuación de estado del sistema, entonces podemos encontrar esta derivada. A su vez, en el caso particular de una fase condensada, no sé si recuerdan que la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión dividido el volumen era el alfa, el coeficiente de dilatación Q. Así que de ahí podemos despejar la derivada del volumen respecto a la temperatura y nos queda alfa por B. Así que para fases condensadas, la derivada de entropía respecto a la presión a T constante se puede calcular como menos alfa por B. De una forma general, entonces, vamos a expresar la diferencial de la entropía como C sub P sobre T diferencial T, menos derivada del volumen respecto a la temperatura a presión P, diferencial P. Esto implica una relación entre variables que son todas del sistema. La entropía, C sub P, la temperatura, el volumen y la presión, son todas las del sistema. Y el resultado que se obtenga acá, por ejemplo, si nosotros integráramos entre estado inicial y final, encontraríamos un delta S por integración de los dos términos de la derecha. Entonces, ese resultado tendría que ser igual al caso de aplicar la otra ecuación, ya que está en función de temperatura y volumen. Estamos diciendo acá que para el caso del gas ideal, el cambio de entropía queda dado por esta expresión, donde aparece NR sobre B como la derivada de la entropía respecto a la presión, respecto al volumen, perdón, que es la derivada de P respecto a T a B, que al integrar nos va a quedar esta expresión de abajo, delta SSB logaritmo de T2 sobre T1 más NR logaritmo de B2 sobre B1. Y que, si recordamos, cuando hicimos el cálculo hace un par de clases del delta S en proceso isotérmico, el delta S nos queda NR logaritmo de B2 sobre B1, que era lo que habíamos hallado, porque en el caso de un proceso isotérmico T2 es igual a T1. Entonces se anula el primer sumando. Anularse el primer sumando, entonces nos queda nada más que este segundo sumando. Así que esto cierra con lo que habíamos visto del cálculo del delta S para el gas ideal partiendo de la definición. Ahora supongamos que hacemos lo mismo, pero para la versión de la entropía en función de la temperatura y la presión. Ahora lo que teníamos que calcular era la derivada del volumen respecto a la temperatura, presión constante, para el caso del gas ideal. Podemos deducir que eso vale NR sobre P. Es NRT sobre P, el volumen es NRT sobre P, al derivar con respecto a la temperatura, presión constante, nos queda NR sobre P. Y al integrar, nos queda el delta S igual a C sub P logaritmo de T2 sobre T1, menos NR por el logaritmo de P2 sobre P1. Entonces, nuevamente, lo que tenemos acá son dos expresiones en delta S para el caso de un gas ideal que sufra cambios de temperatura, de presión y de volumen. ¿Cuál es la válida para un proceso dado? Las dos. En un principio, si un gas ideal cambia su temperatura de T1 a T2, su volumen de B1 a B2 y su presión de P1 a P2, entonces cualquiera de las dos expresiones nos va a dar el mismo valor del cambio de entropía correspondiente a ese cambio de estado. Así que podemos, en realidad, elegir una u otra. Deberíamos llegar a la misma expresión. Evidentemente, según la situación, puede ser más conveniente utilizar una u otra. Por ejemplo, en un proceso que sea volumen constante, en lugar de utilizar la expresión de abajo, podemos utilizar la expresión de arriba. Al ser volumen constante, el sumando de la derecha se anula y nos queda nada más que el término de la izquierda para calcular. Nos simplifica la cosa. Lo mismo si el proceso es con la presión inicial igual a la presión final. No es necesario siquiera que sea a presión constante. Si la presión inicial sea igual a la presión final, alcanza para que el término de la derecha en esta otra ecuación se anule, y entonces tenemos otra vez
que nos quedamos con un solo sumando, depende de la temperatura, para calcular el delta S. ¿Sí? Así que eso es lo que haríamos frente al caso de las ideas. Bueno, entonces, hasta ahora hemos estado hablando de situaciones en las cuales no hay cambio de fase, no hay reacción química, solamente hay cambio en los valores de las variables del sistema, pero sin que haya estos otros cambios. Ahora vamos a ver en particular el caso de una reacción química. Si tomamos una reacción química como la que está escrita arriba, tenemos A moles de A que reaccionan con B moles de B, etc., para dar C moles de C, D moles de D y otros productos. El cambio de entropía correspondiente a esta reacción lo podemos plantear simplemente considerando que la entropía es una función de estado y que entonces el cambio de entropía va a estar dado por la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. ¿Cuánto vale la entropía de los productos? Bueno, puesto que la entropía es una función extensiva, va a estar dado por C, multiplicado por la entropía molar de C, más D por la entropía molar de D, más todos los demás términos correspondientes a los productos. Este primer paréntesis representa la entropía de los productos. Y a eso hay que restarle la entropía de los reactivos. La entropía de los reactivos es A por la entropía molar de A, más B por la entropía molar de B, etc. Esta ecuación es válida independientemente de cómo ocurra la reacción química. Se ocurre en forma reversible o se ocurre en forma espontánea. Porque simplemente está considerando los valores al principio y al final. En particular, además, es importante esta expresión porque queda en función de las entropías absolutas de cada uno de los reactivos y productos. Y enseguida, cuando planteemos el tercer principio de la termodinámica, vamos a ver que estas entropías absolutas se pueden calcular. No es como en el caso de la entalpía o de la energía interna, que el valor absoluto no lo podemos saber. En el caso de la entalpía nos valemos de una convención para darle un valor a la entalpía absoluta, pero acá no va a ser necesaria una convención. Acá el tercer principio es el que va a determinar cuánto va a valer la entropía de cada uno de estos productos y reactivos. Y entonces vamos a tenemos un campo, por ejemplo, una tabla de entropías con las cuales se va a poder calcular el delta S correspondiente. Bien. Acá lo que vamos a hacer es dejar esto planteado y ir un poquito más allá, ver cómo influye la temperatura de este delta S. Para eso lo que vamos a hacer es suponer que la presión es constante, o sea, no va a ser cualquier variación de temperatura, sino una variación de temperatura de presión constante, y derivar con respecto a la temperatura. Entonces lo que nos queda a la izquierda es la derivada del delta S respecto a la temperatura, presión constante, y a la derecha derivamos cada uno de los términos respecto a la temperatura. Así que nos va a quedar C por la derivada de la entropía molar de C respecto a la temperatura, presión constante, más todos los demás términos, también el correspondiente derivado. Ahora, esta entropía respecto a la temperatura, presión constante, nosotros sabemos cuánto vale. Vale C sub P dividido la temperatura. Por lo tanto, podemos sustituir cada una de estas derivadas por C sub P molar dividido la temperatura. Así que nos va a quedar C por el C sub P molar de C dividido la temperatura, más D por el C sub P molar de D dividido la temperatura, y así sucesivamente. Acá podríamos hacer un factor común, un denominador común, que sería la temperatura, y arriba nos quedaría una diferencia entre los C sub P de los productos multiplicados por sus moles, menos los C sub P de los reactivos multiplicados por sus moles. Y a eso nosotros, en termoquímica, ya le habíamos dado una notación. Cuando se planteó la ley de Kirchhoff, apareció también esta diferencia, y a eso le llamamos el delta C sub P. Entonces, ¿qué nos queda al final? Que la derivada del delta S respecto a la temperatura a presión constante es el delta C sub P sobre T. Entonces,
si esta es la derivada, el diferencial S, el diferencial delta S, es esta derivada por diferencial T. Perdón. El diferencial es este término que tenemos arriba, el delta S. O sea que si se multiplican estos dos términos por diferencial t, el delta C sub p sobre t diferencial t, y la derivada por el diferencial t, a la izquierda lo que nos va a quedar es el diferencial del delta S. Así que integramos, lo multiplica por diferencial t, integramos y lo que nos queda es la integral entre el delta S1 y delta S2 del diferencial delta S igual a la integral entre T1 y T2 de delta C sub p sobre T diferencial T. Hubiera sido más sencillo decir, bueno, este diferencial T que tengo acá, lo paso para el otro lado. Entonces me queda el diferencial delta S a la izquierda y delta C diferencial T sobre T a la derecha. Matemáticamente eso no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos pasando un término de una notación. Este delta T que aparece acá es la notación de la derivada. Pero a los efectos prácticos en realidad funciona. O sea que si lo quieren ver de esa manera, matemáticamente funciona. El hecho es que nos va a quedar entonces una integral a la izquierda que nos permite ver cuánto varía el delta S con la temperatura, y a la derecha otra integral que nos permite calcular en función del delta C sub P cuánto vale esto. Así que lo que nos queda integrando a la izquierda es delta S2 menos delta S1, que correspondería el delta S2 al cambio de entropía de la reacción química a una temperatura T sub 2, y el delta S1 al cambio de entropía de la reacción química a una temperatura T1. El delta C sub P, si lo suponemos constante, sale para afuera, y por lo tanto lo que nos va a quedar por último es que eso es igual al delta C sub P logaritmo de T2 sobre T1. Esta expresión que nos quedó acá nos da la variación del delta S con la temperatura, pero tiene algunas condiciones, como casi todas las fórmulas o ecuaciones que derivamos en termodinámica. No tiene que haber cambios de fase en los reactivos o productos en el rango de temperatura de T1 a T2, porque en ese caso hay un término extra de cambio de entropía debido al cambio de fase que habría que sumar. Así que estamos suponiendo que entre T1 y T2 ni los reactivos ni los productos cambian de fase. Y la otra condición es que la presión es constante, eso lo consideramos desde el principio. En particular, entonces, si la presión vale 1 atmósfera, recuerdan que cuando ustedes vieron termoquímica, el hecho de que la presión fuera de 1 atmósfera, decíamos que era, lo aplicamos al caso de la entalpía, decíamos que era la entalpía estándar, y lo representábamos con un supracero. Estrictamente es un bar, según la IUPAC, pero la diferencia entre un bar y una atmósfera es mínima, de manera que podemos trabajar con una atmósfera o con un bar indistintamente. Entonces, si esa presión constante es de una atmósfera, entonces cada uno de estos valores pasa a ser los valores estándar. El delta S2 pasa a ser delta S02, el delta S1 pasa a ser delta S01, o sea, una atmósfera, y el delta C sub P también, el delta C sub P a una atmósfera. Y esto entonces nos da la variación de la entropía estándar. Con esto dejamos preparado el terreno para entrar en el tercer principio de la termodinámica. Bueno, en el tercer principio de la termodinámica surge una pregunta, que es esta que está acá. ¿Qué referencia debe utilizarse para el cálculo de la entropía de las diferentes sustancias? Yo he repetido que los principios de la termodinámica son postulados y que además surgen de un hecho experimental. En el caso del primer principio y del segundo principio, ese hecho experimental era bastante evidente.
la conservación de la energía en el caso del primer principio, y el hecho de que existen procesos espontáneos en el caso del segundo principio. En el caso del tercer principio no es así, o sea, hay un hecho experimental, pero en realidad es un hecho de laboratorio relacionado con fenómenos que ocurren con celdas electroquímicas. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el enunciado que tiene ese tercer principio, que lo planteó Planck en 1913, y que dice, justamente, se refiere al valor que puede tomar la entropía en un caso particular. La entropía de una sustancia pura, perfectamente cristalina, es cero en el cero absoluto de temperatura. Eso permite entonces darle un valor absoluto a la entropía a un valor de temperatura, y a partir de ahí se pueden calcular las entropías a cualquier otra temperatura. La restricción que tiene este principio es que dice que tiene que ser una sustancia pura y que además tiene que ser perfectamente cristalina, o sea que no puede haber ningún defecto en el cristal. En esa situación, la entropía es cero, si estamos al cero absoluto de temperatura. Entonces, ¿cómo aplicamos este tercer principio? Supongamos que tenemos un sólido que está a 0 Kelvin y una presión P, y que pasa a una temperatura T y a una presión, la misma presión. Entonces, el delta S correspondiente a este proceso lo podemos escribir como S sub T menos S sub 0. ¿No? Acá el subíndice corresponde a la temperatura, o sea que este 0 de acá, subíndice 0, corresponde a la temperatura de 0 Kelvin. ¿A qué va a ser igual este cambio de entropía? Bueno, va a ser igual a la derivada de la entropía respecto a la temperatura, que es el peso de T, diferencia T, y la integral correspondiente a esa expresión. Esa integral la hacemos entre la temperatura inicial, que es 0, y la temperatura final, que es un valor cualquiera, T. Pero el tercer principio de la termodinámica nos dice que este valor, si la sustancia es pura y perfectamente cristalina, vale 0. Por lo tanto, nos queda el valor de la entropía absoluta de este sólido a la temperatura T igual a esta integral que tenemos acá. La integral entre 0 y T de S sub P sobre T. Esta integral se puede evaluar. Si S sub P fuera constante, por ejemplo, y lo sacáramos para afuera, nos queda el logaritmo de T sobre 0, lo cual matemáticamente no se puede resolver. Pero lo que se hace es trabajar para las temperaturas bajas, 0 y un poquitito más, trabajar con aproximaciones, con fórmulas del C sub P que van en función de la temperatura y que son diferentes. De manera que se puede estimar el valor de esta integral a bajas temperaturas, y de ahí para arriba sí, ya se puede estimar como es el C sub P logaritmo de final menos T inicial. En resumen, este valor de la entropía a la temperatura T se puede calcular, y si la presión correspondiente es de una atmósfera, lo que se tiene es la entropía estándar, que es lo que vamos a ver tabulados en los campos. Entonces ahí ya volvemos a lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? El delta S para una reacción química, por ejemplo, estaba dado en función de una combinación de las entropías molares de cada especie. Esas entropías molares uno las puede calcular a partir de la entropía estándar, y bueno, si hay una variación de presión, por ejemplo, agregarle la variación de presión. Bueno, esta expresión nos permite ver cómo varía la entropía para una sustancia pura a medida que va cambiando la temperatura. Supongamos que llegamos a una temperatura por encima del punto de fusión. ¿Cuánto vale la entropía estándar de una sustancia?
En primer lugar, tenemos que ir, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Vamos calculando las variaciones de entropía según las fases que vamos teniendo y los cambios de fases que se van dando. Vamos a tener hasta la temperatura de fusión una variación de entropía que va a estar dado por la integral entre 0 y la temperatura de fusión del C sub P estándar del sólido y la temperatura diferencial T. Eso da la variación de entropía del sólido. Cuando llega la temperatura de fusión correspondiente a una atmósfera, tenemos un cambio de fase. Si lo suponemos en equilibrio para calcularlo, entonces tendríamos que ese delta S estaría dado por el delta H de fusión sobre la temperatura de fusión. En el caso reversible, el delta S es igual a este cociente. Y el delta H de fusión además sería el delta H de fusión estándar. Así que acá tendríamos un salto en el valor de la entropía. Fíjense que como el delta H de fusión es positivo, este salto va a ser positivo también. Cuando terminó la fusión, lo que nos quedó es el líquido. Así que hasta la temperatura T, la variación de entropía va a estar dada por la integral entre la temperatura de fusión y la temperatura T del C supera el líquido estándar dividido T diferencial T. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a la entropía estándar de un gas por encima del punto de ebullición. En ese caso, la entropía vuelve a tener los dos primeros términos iguales, o sea, un término debido al cambio de entropía del sólido por el calentamiento, después un término debido a la fusión, cambio de entropía, un aumento de entropía debido a la fusión, y después el líquido va a ir desde la fusión hasta la ebullición, así que se integra entre temperatura de fusión y temperatura de ebullición del C super líquido sobre T diferencial T. Eso nos da el aumento de entropía del líquido por aumento de temperatura entre la temperatura de fusión y la ebullición. Cuando se llega al punto de ebullición, que sería el punto de ebullición normal, ¿no? Porque tenemos una presión de una atmósfera, ahí empieza a ocurrir el cambio de fase. Lo suponemos reversible para ver el delta S, y lo que podemos calcular entonces como el delta H de vaporización dividido la temperatura de ebullición, siendo el delta H de vaporización el estándar. Nuevamente, este delta S de vaporización es positivo. Y como en general el delta H de vaporización es mayor que el delta H de fusión, es más grande el cambio de entropía por la vaporización que el cambio de entropía por la fusión. Entonces ahí tenemos un nuevo salto y se transformó la sustancia toda en vapor. Hasta la temperatura T, entonces, hay que agregar un cambio de entropía debido al calentamiento del vapor, que está dado por la integral entre temperatura de ebullición y temperatura T del C sub P del gas, ahora, debido a la temperatura diferencial T. Eso nos daría entonces una curva. A ver si podemos mostrarlo. Y hacemos una gráfica de la entropía respecto a la temperatura. Bueno, entonces la entropía va a salir de 0 y va a ir aumentando, primero hasta llegar
a la temperatura de fusión. Ahí va a tener un salto debido al delta S de fusión. Luego va a tener otro aumento. Este está quedando bastante mal, pero el tema es que se puede aproximar una recta, pero en realidad no es una recta. El CSUP va cambiando la temperatura. Un poquito más. Ahí. Tendríamos la T de ebullición. Bueno, se me va a ir un poco de escala, porque el salto correspondiente a la vaporización tiene que ser mayor que el salto de la fusión. Y por último, una nueva variación. De manera que esta primera parte sería la del sólido. Esta segunda parte la del líquido. Esta última parte la del vapor. Y en el medio lo que tenemos es acá la fusión. En tanto que acá tenemos la vaporización. Bueno, estas cosas de acá, imaginemos que son unas curvas sin discontinuidades. Esta es la que me parece la que quedó más correcta. Pero bueno, esto es lo que estaría pasando con la entropía al variar la temperatura. Tiene un aumento, que no es lineal, después sí un salto debido a la fusión, después otro aumento debido al calentamiento del líquido, otro salto debido a la vaporización, y por último, el aumento del vapor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a salir de aquí. Bueno, lo último que tenemos para ver es un ejemplo. Para ver un poco cómo nos manejamos con algunas cosas básicas del cálculo de entropía. Ustedes ya tuvieron una clase de ejercicios, así que han estado viendo ya cómo trabajar. El ejemplo dice que un bloque de cobre de 50 kilos y 80 grados se deja caer en un tanque aislado adiabáticamente que contiene 120 litros de agua a 25 grados. Así que hay un bloque de cobre, una masa conocida, está a 80 grados, se deja caer en un tanque aislado adiabáticamente que contiene también una cantidad definida de agua a 25 grados. Y lo que dice es, determine la temperatura final de equilibrio y la variación total de entropía. Como dato, todo el proceso ocurre a presión atmosférica, o sea que es un proceso a presión constante. Y tenemos el CSUP molar del cobre, el calor específico del cobre, que vale 0,095 calorías por gramo y por grado.
¿sí? Bien. El proceso es bien sencillo. A ver, si yo les pregunto qué debería pasar acá con las temperaturas, ¿qué me dirían ustedes? La de cobre disminuir, la de aumentar. ¿La del cobre? Perdón, no escuché bien, perdón. La del cobre disminuir Ahí está. y la del agua aumentar. Y la del agua aumenta. Bien. Dice acá que también la temperatura final de equilibrio, o sea, los dos van a quedar a la misma temperatura porque están en contacto. Fíjense que además determinar la temperatura final de equilibrio es indispensable si no quiere calcular la variación de entropía. Porque para calcular la variación de entropía uno necesita saber cuál es el estado final. Y eso implica saber la temperatura final. O sea que acá está dicho, pero en general uno tiene que hacer primero esta cuenta en ejercicio de este tipo, antes de meterse a calcular la variación de entropía. En una palabra, uno primero tiene que encarar cuestiones que tienen que ver con el primer principio, porque esto sería un balance de calor que se puede resolver por los métodos termoquímicos que ustedes vieron, y recién después, una vez que tiene definido cuál es el estado inicial y cuál es el estado final, ahí recién ponerse a hacer el cálculo de la entropía. Bien, entonces, lo primero para calcular esa temperatura final es definirnos un sistema. Uno acá puede definir, por ejemplo, el agua, el cobre o la suma de los dos. Vamos a tomar la suma de los dos como sistema, el agua más el cobre, porque eso tiene como ventaja que al estar todo en un recipiente aislante, es un proceso adiabático, lo que va a sufrir la suma del agua y el cobre. Sabemos además que la presión es constante para ese proceso, así que lo que se puede deducir es que el delta H es igual al calor, porque la presión es constante, y por lo tanto el delta H vale 0. O sea, recuerdan que el delta H igual Q cuando la presión inicial es igual a la presión final para el sistema, y a su vez la presión exterior es constante, de manera que todas las presiones son iguales, la exterior, la inicial y la final, y además no había trabajo diferente del espacio en compresión. Bueno, entonces acá se están cumpliendo esas condiciones, de manera que puedo decir que el delta H vale, por lo tanto, el delta H vale 0. Con esto es que me voy a manejar para poder encontrar la temperatura final. O sea, el delta H del sistema es igual a 0. Por lo tanto, la suma del delta H del agua más el delta H del cobre, que componen ese sistema, tiene que ser igual a 0. Así que si planteamos los delta H del agua y del cobre, y los sumamos, de ahí deberíamos poder sacar la temperatura. ¿Cuánto vale el delta H del agua y cuánto vale el delta H del cobre? Nuevamente, como estamos a presión constante, el delta H del agua se puede escribir como mc sub p delta T, para cualquiera de los dos. Así que el delta H del agua vale mc sub p del agua, delta T del agua, y el delta H del cobre vale mc sub p molar, calor específico, a presión constante del cobre, por el delta T del cobre. Y la suma de eso vale 0 porque el delta H vale 0. Pasando ahora a números, tenemos que la masa del agua eran 120 kilos, o sea que 120 miligramos. El calor específico del agua vale 1 en calorías por gramo y por Celsius o Kelvin. Y el agua inicialmente estaba a 25 grados. Y llega a una temperatura de T final. Acá está al revés, ¿no? Acá hay un error, acá está al revés. El delta T del agua es T menos 25. Bueno, o sea que acá habría que poner un menos delante de este primer suma.
Para el cobre tenemos 50 kilos, o sea que son 50.000 gramos. El calor específico, que era el 0,095. Y el delta T, que casi está bien planteado, es T-80. Bueno, la cuenta acá está bien hecha con el T-25. Y lo que resulta es que la temperatura final es de 27 grados. Porque acá uno podría poder ponerse a pensar, ¿no? 27 grados, ¿tiene algo que ver esto? Bueno, fíjense que la capacidad calorífica del agua es bastante más grande que la del cobre. Y además hay más agua, 120 kilos frente a 50. O sea que el calor específico, no, perdón, el C sub P, no el calor específico, sino el C sub P del agua va a ser bastante más grande que el del cobre. Por lo tanto, la temperatura del agua no va a cambiar tanto como la del cobre. Así que parece razonable que la temperatura quede cerca de la temperatura inicial que tenía el agua. Entonces, esto hasta acá es un problema de primer principio, que nos permitió calcular la temperatura final. Pasemos ahora a la variación de entropía. Ahora que ya sabemos cuáles son los estados iniciales y finales, podemos calcular o plantear cuánto vale el delta S. El delta S total es el delta S del sistema o más el delta S del ambiente. Delta S total o delta S del universo, como quieren llamar. Y a su vez, como el sistema era el cobre más el agua, el delta S del sistema es delta S del cobre más delta S del agua. El delta S del ambiente vale 0. Por lo tanto, el delta S del sistema es lo mismo que el delta S del universo. ¿Por qué el delta S del ambiente vale 0? Pregunta. ¿Por qué es adiabático? Más o menos. Porque podría No. pasarle algo. A pesar de ser adiabático, podría pasar algo, ¿no? El recipiente está aislado. Bueno, es lo mismo que decir que es adiabático. Esto es lo mismo que vimos en el experimento de Joule, cuando calculamos el delta S del experimento de Joule. O sea, la cuestión viene por lo siguiente. ¿Qué le pasa al ambiente? El sistema es el cobre y el agua. Está todo encerrado adentro de un recipiente que es aislado térmicamente. ¿Qué le pasa al ambiente? ¿Hay algún dato de que cambie la temperatura, que cambie la presión, que cambie el volumen? No, el ambiente no cambia. Bueno, a no ser que nos digan lo contrario, ahí podríamos preguntar, ¿no? Si tuviéramos un año parcial, vamos a ir a lo práctico. Si tuviéramos una parcial, uno podría levantar la mano y preguntar, ¿al ambiente le está pasando algo? Porque acá no dice nada. Acá lo único que dice es que el sistema el proceso es adiabático. Pero yo qué sé, en el ambiente explota una bomba o no sé. Por ejemplo, una de las cosas que no dice claramente la letra del problema es que sea un recipiente rígido. Si estamos hablando de agua y de cobre, estamos hablando de fases condensadas, así que parecería que se puede suponer que el volumen es constante. ¿Sí? Es bastante razonable suponer que el volumen es constante. Pero si no, si ocurriera algún tipo de cambio de volumen, bueno, el ambiente no intercambia calor, pero podría recibir un trabajo. Por ejemplo, si
hubiera una expansión dentro del sistema, el sistema sufriera una expansión, podría hacer un trabajo sobre el ambiente, y según cómo sea ese ambiente, capaz que, por ejemplo, aumentar la presión, yo qué sé. Lo que pasa es que, en general, cuando uno habla del sistema y del ambiente, asume que todo lo que está por afuera del recipiente adiabático no le pasa nada. Por lo tanto, en esta situación, si no hay cambios en las variables del ambiente, entonces no debería haber variación de entropía. Por eso que decimos que el delta S del ambiente vale 0, porque en el ambiente no cambiaron sus variables, no cambió el valor de su variable. Y entonces, al ser el delta S del ambiente 0, en esta expresión, en la cual teníamos delta S total o delta S del universo igual a delta S del sistema más delta S del ambiente, nos queda una igualdad entre el delta S total y el delta S del sistema, es lo que estamos planteando acá. Muy bien. Si seguimos, vamos a calcular el delta S del cobre. ¿Podemos decir que el cobre sufre un proceso reversible? Si sufriera un proceso reversible, podríamos calcular el delta S a través de su definición. El calor transferido por el cobre, dividido la temperatura, la integral de eso. Ahora, ¿es reversible? No, no es reversible. ¿Y por qué no es reversible? ¿Qué tendría que pasar con la temperatura del cobre y la temperatura del ambiente para... Sí, oye. Ser iguales. O sea, la Ahí entropía está. del universo tendría que ser 0. Ahí está. Bueno, primero que nada, en nuestro conocimiento de cómo funcionan los procesos reversibles, sabemos que tiene que haber equilibrio en todo momento. Eso significa que para el cobre, la temperatura tendría que ser igual a su ambiente, que en este caso es el agua. Pero el agua está a 25 grados y el cobre estaba a 80, creo, ¿no? O sea que evidentemente no hay igualdad entre la temperatura del cobre y la temperatura del agua. Y eso ya de por sí es un indicativo de que el proceso no va a ser reversible. Estrictamente, uno tiene que hacer lo que dijiste tú recién, calcular el delta S universo. Si el delta S universo da 0, es reversible. Y si es mayor que 0, no es reversible. Estrictamente y termodinámicamente hablando, eso es lo que hay que hacer. Pero alguna idea podemos tener en base a lo que está pasando en el sistema. Así que el cobre ya vamos viendo que no es un proceso, no sufre un proceso reversible. Entonces, lo que hacemos es sustituir lo que le pasa al cobre por un proceso reversible a presión constante, para calcular el delta S. O sea, ¿se acuerdan? Cuando el proceso no era reversible, lo que hacíamos era sustituir, para hacer el cálculo del delta S, sustituir el proceso real por un proceso reversible que permitiera llegar al mismo estado final. Ese proceso reversible, en este caso, pues, por ejemplo, es un proceso reversible a presión constante. En ese caso, el delta S de cobre lo podemos calcular como el de ese proceso reversible a presión constante, que sería la integral entre T1 y T2 desde el primo QR sobre T. Como la presión es constante, entonces el de prima QR es igual al diferencial H. Y entonces, el diferencial H vale, como ya vimos, M se supremo o calor específico del cobre por TT,
Y entonces, finalmente, lo que nos queda es que el delta S del cobre vale la masa, por el calor específico del cobre, por el logaritmo de T2 sobre T1. Sustituimos, la masa eran 50.000 gramos, el calor específico eran 0,095, y tenemos el logaritmo que siempre acuérdense que las temperaturas tienen que ser las absolutas. No vayan a poner acá 27 la temperatura final y 80. No, es la temperatura en Kelvin. Así que es 273 más 27 y 273 más 80. Haciendo la cuenta, eso da delta S, que vale en calorías por Kelvin, menos 772, y en Joule por Kelvin, haciendo la conversión, menos 3,22. Bueno, y ahí antes de seguir, ¿es razonable que el delta S del cobre sea negativo? ¿Puede ser negativo un delta S? No, porque el proceso sería imposible, ¿no? Bueno, cuidado, la pregunta era venenosa. El proceso es imposible en el caso de que ¿cuál delta S sea negativo? Ah, el del universo. El del universo. Y si vamos acá, el universo es el del sistema y el sistema es el del cobre más el del agua. O sea que lo que no tiene que ser negativo es el delta S del cobre más el delta S del agua. Por acá. El del universo. Ahí está. Ojo, siempre tengan cuidado con eso. No hay ningún problema que el delta S de una parte del sistema, por ejemplo, o del sistema propiamente dicho. En este caso no, porque el sistema coincide con el universo. Pero en principio no hay problema que sea negativo. Y si nos retrotraemos a aquel paralelismo que habíamos mencionado entre la entropía y el orden, aquello de que las partículas que se movían más libremente implicaban un mayor grado de desorden y por lo tanto una mayor entropía. Fíjese que acá el cobre está a la misma presión, pero le baja la temperatura. Entonces, las partículas constitutivas, los átomos constitutivos del cobre, al bajar su temperatura, están teniendo una situación más ordenada, o de menor desorden, si quieren verlo así. O sea que hasta es coherente que el delta S sea negativo, que haya bajado la entropía. Desde que hasta acá, esto está bien. Vamos a ver ahora entonces qué pasa con el delta S del agua. Ah, perdón, antes de eso. Yo recién dije, bueno, sustituimos el proceso irreversible por un proceso reversible. Ahora, vamos a verlo eso en el diagrama presión-volumen. Tenemos, por ejemplo, el sólido, en este diagrama presión-volumen, y tenemos las dos isotermas de 27 grados y 80 grados. Acá están representadas con dos líneas rectas, porque si se acuerdan, en los diagramas presión-volumen, la parte de isoterma en las fases condensadas eran prácticamente líneas rectas. En el gas es una curva, pero en la parte sólida son líneas rectas. Entonces tenemos 27 grados por acá y más hacia la derecha, a volúmenes mayores, para la misma presión, 80 grados. Así serían las dos isotermas, por ejemplo, del cobre. Entonces, el cobre está inicialmente 80 y pasa a 27. El proceso irreversible, el proceso real, lo podemos representar con una flecha punteada que va desde el estado inicial, la presión de una atmósfera sería, y la temperatura de 80 grados, y no se sabe qué camino recorre, pero sí sabemos que llega a 27 grados sin atmósfera. Por eso lo del punteado, ¿no? El punteado simplemente indica la dirección del proceso, no indica cuáles son los estados reales, porque no lo sabemos. Seguramente, si el cobre está a 80 grados y cae en el agua que está a 25, la parte exterior de esa bolita de cobre se enfríe más rápido que la parte interna. Así que mientras se va enfriando, va a haber un gradiente de temperaturas dentro de la bolita, o sea que no se puede definir una temperatura única en el cobre durante el proceso de enfriamiento. Recién al final, cuando llega a 25, a 27 grados.
Entonces, este es el proceso real. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para hacer el cálculo del delta S? Lo sustituimos por un proceso reversible. ¿Cuál elegimos? Podríamos haber elegido cualquier cosa. Un proceso a 80 grados y después un proceso a una presión más baja de una atmósfera y después otro proceso isotérmico a 27 grados, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Lo más sencillo es elegir el proceso que es reversible a presión constante y va del estado inicial al estado final. Acá está entonces gráficamente demostrado lo que hicimos en las cuentas recién. ¿Sí? Sí. Bueno. Si hay alguna duda, pregunten, ¿eh? Bueno. Otra forma de calcular la entropía, porque esto es más un ejemplo que un ejercicio. Recién estuvimos planteando que la entropía la podíamos escribir en función de temperatura y volumen, o temperatura y presión, si no había cambio de fase ni reacciones químicas. Al cobre no le pasa nada, no se funde, no se vaporiza ni nada, no reacciona, así que es aplicable la expresión que vimos de la entropía. Entonces, vamos a aplicar la expresión de T y P. En forma general, delta S, en este caso para el cobre, estaría dado por un término, que sería la integral del término que depende de la temperatura, que es P de T sobre T, y el término que depende de la presión, que es integral entre la presión inicial y la final, de menos derivada de B respecto a T a P, diferencial P. Esta es la ecuación que vimos hoy. Ahora, la presión es constante, o por lo menos la presión inicial es igual a la presión final. Si la presión inicial es igual a la presión final, este término se anula. Por lo tanto, nos queda solamente el término inicial. Y fíjense que entonces lo que nos quedó es la misma expresión que habíamos encontrado recién cuando aplicamos la definición. C sub P diferencial T. Este es C sub P grande, o sea que es la masa por el calor específico. Cp al integral entonces nos queda Cp logaritmo de T2 sobre T1, que es el mismo número, la misma expresión que habíamos encontrado. Esto es simplemente para mostrar cómo a través de un camino o a través del otro se llega a la misma expresión. La definición o la expresión de la entropía en función de T y de P. Entonces, nos quedaba el agua. Nuevamente, ¿es un proceso reversible? Bueno, por las mismas razones que dijimos hoy, no lo es. El agua está a 25 grados, le cae de golpe una bola de cobre que está a 80, hay una diferencia de temperatura, no va a ser un proceso reversible. Sustituimos por un proceso reversible a presión constante, o sea, en este caso aplicando nuevamente la definición, el delta S del agua va a ser la integral entre T1 y T2 de prima Q reversible sobre T, y como expresión constante, eso es lo mismo que el de prima Q, va a ser lo mismo que el de H, por primer principio, ¿no? Sustituimos, el de H vale M, por el calor específico del agua, presión constante, diferencia T. Integramos, el MC sub P queda afuera, y eso queda multiplicado por el logaritmo de T2 sobre T1. Esto es análogo a lo que le pasa al cobre. Sustituimos por los valores correspondientes, la masa es 120 miligramos, el calor específico es 1 caloría por gramo por Kelvin, y el logaritmo, nuevamente, la temperatura final es 27, pero expresada en Kelvin, así que sumado es 273, y la temperatura inicial para el agua era 25, le sumamos 273. Y nos dio ahora un delta S positivo de 802 calorías por Kelvin, o más 33,36 joules por Kelvin. El agua se calentó a presión constante, así que es lógico que su delta S sea positivo. Entonces vamos a el delta S final, la entropía total.
delta S total es el delta S del agua más delta S del cobre. Lo ponemos en calorías. Están al revés acá. Este es el de cobre, que varía menos 772 calorías por Kelvin. Y este es el del agua, que vale más 802 calorías por Kelvin. Al sumar, el delta S total es 30 calorías por Kelvin, que es más 0,13 Joule por Kelvin. Y este es mayor que 0. Y ustedes me dirán si esto está bien o está mal, que sea mayor que 0. Está bien, ¿Está bien? Sí. ¿Por qué está bien? porque era irreversible. Ahí está. Porque este delta S total vimos que era el delta S del universo. Es un proceso espontáneo. Ahí está. ¿Por qué es un proceso espontáneo? Bueno, por lo que veníamos diciendo hoy. La diferencia de temperatura entre el agua y el cobre es lo que determina que este proceso sea espontáneo. Este es un proceso real, efectivamente. Si uno echa una bolita de cobre a 80 grados dentro del agua a 25, pasa esto. Se llega a una temperatura final. Se puede hacer en la realidad. Y bueno, entonces el delta S del universo, que en este caso lo llamamos total, tiene que ser mayor que 0 por la desigualdad de Clausius, ¿verdad? Así que bueno, acá entonces están todos los detalles que uno tiene que ir chequeando cuando va haciendo un ejercicio, ¿no? Los signos, los valores que dan. Acá no hay mucha posibilidad de chequear valores. Yo no tengo mucha idea si este es 0,13 Joule por Kelvin, es un valor grande, es un valor chico. La verdad que no sé. Pero sobre todo los signos, ¿no? Los signos de cada cosa. Y no asustarse con una cosa negativa, siempre y cuando no sea el delta S del universo. Si le llega a dar un delta S del universo negativo y están todas las cuentas bien, bueno, lo que pasa es que el proceso espontáneo es el opuesto. Lo único que en este caso sería muy raro, ¿no? Que el opuesto fuera el proceso espontáneo, ¿no? Que el agua a 27 grados y el cobre a 27 grados espontáneamente, el cobre se calentara y el agua se enfriara. Eso sabemos que no es así. Bueno, llegamos hasta acá. La próxima clase, algunas aclaraciones. La próxima clase son los últimos ejercicios de entropía, es el viernes, la tienen con Jorge. El sábado vieron que hay una clase de consultas vía Zoom. Si mal no recuerdo, es a las 10 de la mañana, hasta las 11:30. Creo que ya el link creo que ya se lo pasamos a través del aula virtual. Y bueno, no sé, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Una consulta? Esta primera parte que no quedó grabada, yo ahora lo voy a grabar y la unimos o la ponemos como parte separada, parte 1 y parte 2 de la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta de un ejercicio? Es de un repartido pasado, pero tiene que ver con esto de reversibilidad y capaz que se le puede dar otro enfoque. decime. El- es el ejercicio 2, el primer principio, que vos tenés un conjunto que se encuentra en un termostato a 100 grados y está en equilibrio. Y después ese termostato se sustituye por otro a 150. Y vos tenés que decir si es reversible ese proceso. O sea, no es reversible por eso que vimos de que no hay un equilibrio térmico, o sea, como que no están en todo momento a la misma temperatura, sino que hay un cambio de temperatura de golpe. Pero, Exactamente. pero por ejemplo, si yo ahora mi sistema que llegó después a 150, yo a ese termostato lo cambio de nuevo por el de 100, no vuelvo a lo de antes. Sí, Y pero entonces, nuevamente vas a tener un detalle. Si lo pensamos ahora que sabemos lo del detalle del universo, si lo pensamos en términos del detalle del universo, los dos procesos
van a tener delta S del universo positivo. O sea O que sea, el que ocurre al principio cuando lo llevo a 150, cuando la después pones a 150 es un proceso espontáneo de calentamiento. Cuando eso que está a 150 lo pones en un baño a 100, es un proceso espontáneo de enfriamiento. O sea que claro, o los sea, dos van a tener un delta S del universo positivo. entonces capaz que es erróneo, o sea, ahora que vimos por el lado por el delta S o también por el equilibrio, o por el lado del equilibrio, capaz que es erróneo pensar, o sea, en un proceso reversible sí puedo volver a lo de antes. O sea, No, pero lo que pasa es lo siguiente, tenés que volver a lo de antes en el sistema y en el ambiente. En ese proceso que tú estás diciendo, tú tomaste el sistema que estaba a 100 y lo llevaste a 150. Y después que estaba a 150 lo volviste a 100. Lo volviste, eso es volverlo, es invertir el proceso para el sistema. Pero ¿qué sí, pasó? Para poder llevarlo a 150, tú necesitaste un termostato que estaba a 150. A ese termostato a 150 le transferiste, el termostato le transfirió calor al sistema. Así que hubo un termostato a 150 grados que perdió calor. ¿Sí? claro. Ah, Y lo mismo pero para el de ahora, 100. pero para el de 100 tenés un termostato de 100, no un termostato de 150. El termostato de 100 recibe el mismo calor, pero es un termostato de 100. Entonces el ambiente no quedó igual, quedó con un termostato que perdió, un termostato de 150 que perdió una cierta cantidad de calor y por lo tanto tuvo un cambio de entropía determinado, y otro termostato de 100 que ganó la misma cantidad de calor y por lo tanto tuvo otro cambio de entropía correspondiente a ese termostato. Pero si hubiera sido el mismo termostato, sí. Si hubiera sido el mismo termostato, sí, cerraba todo. No Claro, tenías cambio en el sistema y tampoco tenías cambio en el ambiente. Pero como son claro, dos diferentes, porque el mismo, o sea, de haber sido el mismo, lo mismo que dio, después lo vuelve a recibir, pero como no es, como lo cambio, es como que lo alteré y después lo dejo de lado y altero otro. Está, exactamente. Que te está quedó perfecto. un termostato con una entropía mayor, el de 150 te quedó, a ver, con una entropía menor porque perdió calor. Y te quedó un termostato de 100 con entropía mayor. Está, bien, bárbaro, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué Sí. tal? Un detallecito de eso para que me quede claro que está bueno. Entonces, si un proceso es, o sea, si yo tengo un proceso y pienso en su inverso, si ambos son espontáneos, tanto para el sistema como para el ambiente, entonces decimos que es reversible. Es decir, yo planteo un cambio, si veo que el inverso también es espontáneo, tanto para el ambiente como para el sistema, ahí es reversible. Pero el ejemplo que acabamos de ver es lo que vos decís y no es reversible. Pero ahí no era que para el ambiente o sea, pasa que estás haciendo un cambio, no sé muy bien No, cómo. pero vamos a no confundir reversible con con invertible. Lo que dijimos en el ejemplo que vimos recién, el sistema era invertible, Sí, el sistema, pero no sufrió un proceso reversible. pero porque el universo no es invertible, digamos. Claro, porque el ambiente cambió. Por eso Entonces, digo, pero si es invertible para ambos, ahí sí ahí es está, reversible. eso sí está bien dicho. Si es invertible para ambos, para el sistema y para el ambiente, entonces sí, pero invertible para el ambiente quiere decir que no haya ningún rastro de calor ni de trabajo. Ahí va, está, perfecto, era eso. Muchas gracias. ¿No? A ver que hay algunas cosas en el chat. ¿Algún ejemplo de algo reversible? Porque todo lo que me imagino es irreversible, claro. Sí, porque todos los procesos irreversibles son reales. Entonces uno solo se puede imaginar un proceso real. No, lo que uno puede hacer es imaginarse una cosa aproximada a un proceso reversible. Por ejemplo, ese calentamiento de no sé qué, de 100 a 150 grados. No sé, supongamos que fuera, no sé, un pedazo de cobre de vuelta, pues pensé en agua primero, pero se va a evaporar. O bueno, supongamos que sea no me acuerdo, no sé lo que era en el ejercicio correspondiente, pero imaginemos que sea un trozo de cobre que lo calentamos
que está a 100 grados y lo ponemos en un, y lo queremos llevar hasta 150 grados. ¿Cómo lo podemos hacer reversible? La única manera es irlo calentando despacito. ¿Cómo lo calentamos despacito? Tomamos el cobre que está a 100 grados y lo ponemos en un termostato que está a 100,0001 grados. Después lo sacamos de ahí y lo ponemos en otro termostato que está a 100,002 grados. Y así, con, no sé, 1.000.000 de termostatos, lo vamos subiendo de temperatura hasta que llegamos al termostato de 150 grados con el cobre a 149,999. ¿Sí? Lo ponemos en el termostato de 150 y ahí llegó a los 150 grados. Es un proceso, ese es un proceso real en realidad, no es un proceso reversible, pero se aproxima muchísimo a lo que sería el proceso reversible. En el proceso reversible necesitarías que siempre estuvieran iguales sistema y ambiente, cobre y termostato. Pero la manera de imaginarse un proceso reversible es imaginarse un proceso infinitamente lento que pasa del estado inicial al estado final. No sé si ese proceso te sirve, ese ejemplo te sirve. La otra forma es pensarlo desde el punto de vista mecánico, ¿no? Una expansión, esto lo vimos, pero por las dudas. Una expansión, si tenemos un gas que está a una atmósfera y lo queremos que está, por ejemplo, a una atmósfera y 20 litros, lo queremos pasar a 50 litros. Bueno, hacemos lo que normalmente hacemos es bajar la presión hasta que llegue a 50 litros. Si la bajada de presión externa es brusca, el proceso no es reversible. Hay una expansión brusca, la presión en el interior se alborota, digamos, va a cambiar, va a tener diferentes valores según el rincón del recipiente y recién al final se estabilizará de manera tal de que tengamos los 50 litros a una presión más baja. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer reversible? Tomamos esos 20 litros y le bajamos un poquitito la presión. En lugar de bajarle de golpe, no sé, una atmósfera o 2 atmósferas, le bajamos una milésima de atmósfera. Entonces se expande un poquito. Entonces ahora, supongamos que lo que tenemos es un pistón con pesas. Ahora tenemos un montón de pesas muy chiquititas. Vamos sacando las pesas chiquititas de a poco. Entonces sacamos otra pesita de manera que varió de nuevo muy poquito la presión, bajó un poquitito la presión, se expande otro poquito más. Y así sucesivamente hasta que llegamos a los 50 litros que queríamos. Queda dos son ejemplos de procesos que se aproximan a un proceso reversible. Los procesos electroquímicos, los de las reacciones electroquímicas en las celdas, se dice que son bastante reversibles, bastante cercanos a un proceso reversible también. Pero bueno, eso lo verán más adelante. No sé si les sirvió estos ejemplos. Bueno, claro. Bueno, ¿algo más? Bueno, dejamos por acá entonces. Conmigo se volverán a ver en la clase de consulta si vienen, si asisten. El viernes ustedes tienen la clase de ejercicios. Bueno, si no tenemos contacto antes del parcial, que tengan buena suerte. Que todo les salga muy bien. Acuérdense, en el parcial se puede tener todo el material que quieran escrito. No se puede tener ni celulares, ni computadoras, ni laptops. Pero sí,
libros, apuntes, lo que sea. Se pueden hacer preguntas, pero solo de la letra. Les recomiendo que administren el tiempo, ya que estamos hablando del parcial, administren el tiempo. Si ven que se están trancando en una cosa, vean si pueden sacar alguna otra parte de a qué hora es. Es a las 9 de la mañana del lunes. Ustedes pueden estar media hora antes, a partir de la media hora, a partir de las 8:30 ya pueden entrar. Y lo que todavía no sacamos fue la distribución, pero lo vamos a subir. Bueno, buenas tardes y gracias.